los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sella a una persona, el Señor, por medio del don de lenguas, dice que el Espíritu Santo reparte dones. Y esos dones, pues, es el don de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe por el mismo espíritu. A otros es dada la profecía. Y esos son los dones del Espíritu Santo que Dios reparte a sus siervos. Dice la palabra de Dios que de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo en aquellos días. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Leí la palabra de que en esa profecía dice que Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, su Espíritu Santo, en sus siervos y en sus siervas, en aquellos que Dios les daba un don sobrenatural, un don, bueno, mucha gente tiene complicaciones de entender la palabra sobrenatural. Vamos a hablar para no afectar su fe de ellos, porque realmente el enemigo copia todo lo de Dios, o sea, copia todo lo de Dios, pero pues realmente el único que tiene la verdad es Dios. Dice que Satanás arrojó como ríos tras la descendencia de la mujer, como ríos, o sea, muy parecidos a los ríos de agua viva que fluyen en aquel que cree. Como dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esos ríos son verdaderos ríos de agua viva, pero dice que la serpiente arrojó tras la mujer como ríos, o sea, muy parecidos. No, pues también acá hacen esto, también acá hay esto, aquí también hay sanidades, acá también hablan en lenguas. Entonces, pues tenemos que verificar, dice que comprobemos o probemos los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, entonces pues sí se les da el carácter de Dios, pero cuando no son de Dios, pues obviamente que hay los frutos del resultado de esa manifestación, ¿no? El resultado de la manifestación tiene que ser gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tiene que haber resultados positivos en el crecimiento de la obra de Dios, edificación, construcción, restablecimiento, de levantar al caído, cosas buenas del reino, no cosas que en un momento dado parezcan ser buenas y no lo sean. Entonces, esa es la característica. Dice que probemos los espíritus si son de Dios. En estos últimos tiempos se han levantado pues profetas, según profetas, se han levantado gente que dice que Dios le habla, gente que dice ser apóstol, mucha gente que en estos tiempos se han levantado para maldecir al pueblo, haciendo declaraciones como Balaam, como la doctrina de Balaam, y también se ha levantado el espíritu de Jezabel, que es la que quiere gobernar, que quiere dirigir, que quiere ser la pastora, que quiere ser la obispa, que quiere ser la presidenta, que quiere ser todo por encima del hombre, menospreciando al hombre, menospreciando la calidad de la integridad y la autoridad que Dios ha puesto el hombre, tanto en el matrimonio como en la iglesia, como apóstoles, porque pues realmente Jesús anduvo con 12 apóstoles hombres, no eran mujeres. Entonces obviamente pues para la mujer sí hay ministerios y se le puede dar, pues obviamente si ora, pues que lo ore con la cabeza cubierta, como señal de autoridad, porque al hombre le es honroso cortarse el cabello, a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello. Entonces son cosas reglas que la misma Biblia pone tanto para el hombre como para la mujer. Entonces en los últimos tiempos, dice la Biblia, en el Apocalipsis, en las iglesias, en las 7 iglesias, dice que se iba a manifestar en la iglesia,
obviamente una iglesia próspera, con todos los bienes, que dice que sea rica, pero que para Jesús era pobre, porque se habían despojado del primer amor también. Aquellos que retenían la doctrina de Balaam, que por precio, por dinero, pues hacían cosas que no correspondían. ¿Por qué? Porque tenían en primer lugar aquellos que tenían dinero, aquellos que podían diezmar, aquellos que podían ofrendar más, aquellos que podían tener más medios económicos, y pues por precio y por dinero pues hacían a un lado a aquellos que eran llamados y escogidos de Dios. Bueno, todo esto se está cumpliendo en la iglesia, inclusive la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel. Jezabel obviamente que se ha levantado siempre en contra de la autoridad, siempre ha querido usurpar el lugar del hombre, tanto en la iglesia como en la sociedad, porque Jezabel pues ella ocupó un cargo pues obviamente importante políticamente hablando, y quería tener influencia 100%. Entonces eso se repite en las iglesias cuando hay mujeres que pues obviamente quieren manipular a los pastores, quieren ser las aparentes o supuestas profetisas que declaran calumnias, mentiras, engaños, y enredan a la iglesia y empiezan a sacar de la iglesia a cristianos fieles, a cristianas que sí realmente se han entregado a Jesucristo, y les crean un falso testimonio, es decir, hablan calumnias, mentiras, engaños para que se les catalogue, y lo hablan precisamente con toda la iglesia menos con la persona. Dice, cuando tengas algo contra tu hermano, ve estando tú y él solo, y si tu hermano te oyere, pues repréndele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, no sea que tú también seas tentado. Es igual si la mujer calumniadora no hablara directamente con el pastor, con el obispo, con los hermanos, calumnias en contra de una hermana o de un hermano, sino que se fuera directamente con esa hermana, entonces ya sería el ministerio de Jezabel, que era precisamente destruir la vida de un cristiano o de una cristiana, su testimonio, su ministerio, todo lo que realmente representa esa persona que es pues hija de Dios, que son hijos de Dios. Entonces vemos el ministerio de aquel que quiso por dinero hacer las cosas por precio, maldecir inclusive a cristianos, como aquellos que dicen que si no diezmas pues Dios te va a maldecir, que si no haces o tal cual cosa pues que Dios te va a maldecir. No, o sea, realmente igual profieren maldición y dicen que o sea, declaran cosas contra familias enteras, contra hermanos enteros, contra hijos de Dios, contra las ovejas. Por eso dice la Biblia que no perdonarían el rebaño. Entonces, claramente nos damos cuenta que hay gente que se dice ser apóstoles y no lo son, que es gente que se dice ser profetas y no lo son. La característica número uno, y probar los espíritus, dice la palabra, si son de Dios, probar si efectivamente ese don, ese ministerio que dice ser, por ejemplo, profeta, si se cumple o no. Lo que dice la característica de los profetas era de que todo lo que hacían, lo que decían de parte de Dios, y que Dios era el que hablaba por medio de ellos, se cumplía al pie de la letra, tal cual lo decían Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, hasta el mismo Juan el Bautista, que fue, y todos los demás profetas, ¿no? David entre ellos, inclusive. Todas las profecías se cumplieron, y todas apuntaban a Jesús, se cumplieron, y se han estado cumpliendo. En este libro de las revelaciones todo también se está cumpliendo. Entonces no nos queda otra a nosotros los cristianos más que entender que con estas cosas no se juega. O sea, muchas de las veces envanecida la gente, emocionada, se levanta y empieza a hablar cosas que no entiende, que no comprende,
que no, que Dios no le enseñó, que Dios no le habló, que Dios no le dijo, que fue su emoción, que fue su pensamiento lo traicionó, la traicionó. Entonces empezaron a pensar que Dios piensa igual que nosotros. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. La palabra, siempre la profecía está regida, y todo lo que hagamos está regido por un contexto bíblico, es decir, a la luz de toda la palabra de Dios. Para poder interpretar un sueño tenemos que interpretarlo a la luz de la palabra de Dios. Si es un sueño de Dios, si es una revelación de Dios, si es un ministerio, pues también aplicarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los secretos de toda la obra de Dios. Ahí está todo lo que la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la revelación, la visión, todo se compara con la palabra bendita de Dios, porque ella tiene la respuesta para todo. Entonces, no podemos decir o atribuirle, endiosar cualquier cosa, un pensamiento que tengamos, o un sueño que tengamos, o cualquier cosa, y atribuirlo a que Dios, porque si no es Dios, entonces nosotros estaríamos engañando, y lo que Dios no quiere es que engañemos a nadie, o sea, que mintamos tampoco. Entonces, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. La profecía está ahí en la Biblia. Todo lo ya está profetizado, todo, y cualquier cosa que Dios te enseñe en tu vida, pues tienes que aplicártela para ti. Y si hay algo que Dios revele y enseña, dice proclamarlo desde las azoteas, pero que siempre y cuando tengas la seguridad que sea Dios. Y si no es Dios, ni te atreves, ni digas, porque es un problema que te puedes meter con el Señor. Así es de que si es Dios, proclamarlo desde las azoteas, pero si no es Dios, ni se te ocurra, porque en el Antiguo Testamento dice que cuando un profeta profetizaba en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice que el tal profeta debía morir porque no se había cumplido lo que había dicho. Había tomado el nombre de Dios en vano, había profetizado. Entonces muchas de las veces envanecidos, le digo, por una emoción, porque cantaron mucho, porque danzaron mucho, porque brincaron mucho, porque hicieron muchas cosas, y se emocionó en la carne, se emocionó, y pensaron que ese era Dios. Y Dios es Dios, Dios es Dios, y cuando no podemos jugar con Dios, o sea, cuando es Dios quien revela, se cumple. Cuando hay una palabra de parte de Dios para tu vida, también Dios te la hace sentir. Cuando tienes una revelación, un sueño, y que es de Dios y es aplicable a tu persona, pues también está bien. Muchas de las veces tenemos revelaciones y se las queremos aplicar a otras personas, pero cuando Dios te diga es para tal persona, entonces sí, porque sí va a ser para Dios. Y a veces Dios te lleva, cuando hay una revelación de Dios, Dios te lleva hasta el lugar donde está esa persona y pone los medios y ya te hace recordar, esto fue por esto. Entonces muchas de las veces la gente confunde. A los profetas de Dios los confundían y decían que no era Dios quien hablaba. Y muchos hablaban a favor de los hombres, pero cuando hablaba un profeta, hablaba en contra de los reyes, en contra de lo que hacían, en contra de, como me acuerdo de David, el rey, cuando se metió con la esposa de uno de sus soldados, y pues lo mandó al frente para que lo mataran, y se quedó con su esposa. Ahí cometió un pecado delante de Dios. Entonces, cuando vino el profeta y le dijo a David, lo confrontó y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres como aquel hombre que tenía muchas ovejas, y fuiste con aquel que tenía nada más una, la única que tenía, y se la quitaste. ¿Cuántas veces se repite esa historia? ¿Cuántas veces los pastores van y le quitan la única oveja que tiene al otro pastor? O las únicas ovejas, cuando ellos tienen miles de cientos de ovejas, por quedarse, porque le llamó la atención, porque tenía buenos recursos esa oveja, y pues mejor vente conmigo. Y ¿cuántas veces ha pasado esto? La injusticia, Dios no obra injusticia. Mucha gente se basa y dice, no, pues Jacob
Jacob no le robó la bendición. Hay que robarle las bendiciones a los hermanos. No, 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 no. Jacob fue un trato muy especial de Dios con él. Además, Jacob tenía por ahí una confusión al nacer. Prácticamente uno nació con la mano del otro, en el pie del otro. Y por ahí Dios tuvo misericordia porque Jacob luchó con el ángel por esa bendición, porque podía su hermano levantarse y con justa razón lo podía ya lo podía matar, y luchó con el ángel para que esa bendición fuera real, porque la bendición que le había dado su padre, él la sentía robada, él la sentía como algo no auténtico, como algo que no le correspondía. Entonces ya cuando Dios lo bendijo, entonces ya se sintió seguro. Obviamente quedó manco porque fue mucho el esfuerzo en su oración intensa, intensa que hizo hasta recibir la bendición de Dios. Pero es importante que entendamos que Dios no se agradó de eso. Dios no se agradó de eso. Pero bueno, podemos ver, pero no siempre en todos los casos, igual como David dice, no, pues que acabo David pecó, yo también no, tampoco, o sea, de los que se meten en el adulterio, es muy, muy difícil que salgan, muy difícil que salgan. David porque pues era rey ungido y porque dice que se humilló y pues dice que no comía, no, David, era una persona muy diferente a nosotros. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros pensamos que podemos justificarnos con eso. No nos podemos justificar, porque no se justificará delante de Dios ningún ser humano, y más conociendo la palabra. Menos conociendo la palabra. O sea, necesitamos tener temor de Dios. Y cuando nosotros queramos ser usados por Dios, ser una persona transparente, ser genuinos, ser unas personas que somos honestos con nosotros mismos y honestos con las personas que nos escuchan. Porque bien podemos ver una manipulación, pero y si la hacemos, estamos cayendo en un problema con Dios y en un lazo del enemigo. Evitemos estas cosas y procuremos que cuando hablemos sea el Espíritu Santo quien nos guíe y quien nos use. Y si hay discernimiento de espíritu, si hay diversos géneros de lengua, todo sea y abundar en ellos, pero todo sea en la obra de Dios, en las cosas de Dios, en el conocimiento de Dios y bajo el temor de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.